Ahí está. Ok. Bueno, entonces nos dice que el tamaño carta, lógico, en Word, Arial 12 o Times 12, espacio y medio, margen estándar. Las primeras páginas se enumeran con romanos, a partir del capítulo 1 se inicia la numeración normal, ¿sí? Todas las tablas, figuras, índices, con numeración de páginas, con romanos, citas textuales como formato APA. El formato APA, ahí viene ya el link, ¿sí? Nada más es seguir el formato de cómo debemos de presentar las referencias, pero pues ustedes ya lo han usado, las referencias de cualquier libro, como siempre se presentan. Y el trabajo terminal, como dice aquí, va a ser en un disco compacto PDF. En este caso, como es un proyecto de línea de curricular, no es con una tesis, no nos exigen que se empaste. Ustedes han visto, ¿no? Que ya entregan los CDs empastados. Por lo regular no nos exigen cuando es línea curricular para que se empaste. Pero bueno, si ustedes lo quieren hacer, adelante como ustedes gusten. Pero eso ya será en otro momento, o sea, ni se preocupen ahorita por eso. Ahorita lo que nos interesa es realizar el proyecto, empezar a realizar el proyecto. Ok, esta es la hoja 2, permítanme la otra hoja. Ok, me falta una, ¿verdad? Ok, es esta. Okay. Entonces, aquí. Vamos a iniciar entonces, ¿sí? Nos marca la portada interna. La copia del oficio del registro del asesor. Bueno, ustedes, cuando van a realizar el registro de la línea curricular, les dan un formato. En esta ocasión, nada más mandaron su correo, ¿verdad? Para que indicaran cuál es la línea curricular a la que se van a inscribir. Pero nos tienen que dar un formato, una hoja tamaño carta, en donde vamos a poner muy específicamente quién es el asesor. En este caso, pueden poner a los 3 profesores de entrada o ya cuando definan al término de su 10º semestre con qué proyecto van a presentar su examen profesional. Por ejemplo, puede ser relleno sanitario, el manual de operación o puede ser el sitio de confinamiento de restos peligrosos. Y ahí pondríamos al nombre del proyecto, el nombre del asesor, ¿sí? Copia del acta de revisión del trabajo. Es lo que les mencionaba. Al término de nuestro trabajo, vamos a generar un listado de 5 personas, en este caso especialistas del área, que van a sancionar a este dice, que es revisar, ¿no? Sancionar nuestro proyecto. Van a ser 3 profesores de la línea, más 2 profesores que vamos a invitar. Eso va a ser al término del semestre. Luego, el formato F3, ese es que les mencionaba, donde también va el jurado. Uno es donde va la lista del jurado y otra es donde ya nos revisaron el proyecto y nos firma cada profesor de que avala el proyecto. Todo eso se va a poner antes del proyecto. Todo eso va en su documento o en su empastado, su carpetita de libro que se hace y pues se hace a escala, ¿no? Chiquito y se mete, se empasta junto con todo. El original de la declaración jurada y cesión de derechos. Bueno, este es un formato que nos va a dar el área de titulación, la cesión de derechos. Toda la información que ustedes plasmen en la tesis, ¿sí? Toda va a ser pública y ustedes le van a ceder los derechos al Politécnico. O sea que todo lo que ustedes plasmen ahí, ¿sí? Ya no va a ser propiedad única de ustedes. Aquí es bien importante que cuando ustedes realizan algún proyecto individual de emprendimiento, por ejemplo, ¿sí? La propiedad intelectual la tienen que proteger, pero cuando ustedes publican algo, ya no es propiedad suya. Entonces, ahí han cuidado de lo que publican. Luego tenemos la autorización del uso de la obra o prohibición de uso de obra. Bueno,
En este caso, la cesión de derechos únicamente se hace al Politécnico. Y este otro documento que vamos a realizar también nos lo da el área de titulación. Ahí vamos a indicar que solo cedemos el derecho al Politécnico y no debe ser reproducido, etcétera, ¿no? De manera inadecuada. Que bueno, todo el mundo consulta las tesis y las escanea, las reproduce, bueno. Luego, y copia del oficio expedido por la empresa o institución con la autorización del uso de la información. Esto es importante. En la información que yo les estoy enviando, jóvenes, van a ver que hay varias empresas donde estamos haciendo uso de la información. Esas empresas tienen que ceder los derechos. Van a ver ahorita que abramos los archivos que hay una empresa que se llama Isolux, hay otra empresa que se llama Tibiesa, la empresa se llama Damer o Pixel, pero en este caso, para poder hacer uso de esta información que yo les estoy proporcionando, estas empresas nos tienen que ceder los derechos, porque ellos son los propietarios de la información. Yo voy a realizar esta carta al fin del semestre o ya cuando vayan a presentar el examen y yo voy a recabar esas firmas de las empresas. No hay problema, como yo he participado en estos proyectos, saben, yo ya lo he comentado con estas empresas del uso de la información y no tenemos problema por utilizar la información. Si no fuera así, ustedes no podrían reproducir o utilizar esta información. ¿De qué otra manera podemos darle los derechos a esta empresa? En las referencias. Por ejemplo, vamos a poner estudio hidrológico realizado por la empresa Tibiesa, ¿no? O estudio geotécnico realizado por la empresa tal. O sea, ya le estamos dando los derechos, estamos reconociendo que la información es de tal empresa, ¿ok? Si no nos dieran los derechos, no podemos reproducirla. Ya me ha pasado, por ejemplo, cuando hemos hecho exámenes para experiencia profesional de personas que han estado en plataformas marinas o en el Ministro Mexicano del Petróleo. No sé si recuerdan apenas de una conferencia de cómo se diseñan oleoductos. Tuve que solicitarle al Instituto Mexicano del Petróleo que me permitiera hacer pública esa información, porque la información tiene dueño. Les platiqué del ducto Bicentenario, que es el ducto que venía de Nuevo Teapa, Veracruz, a la refinería del Río Tula. Y esa información era 600 kilómetros de un óleo, poli y gasoducto. Ese proyecto se hizo para la nueva refinería, que nunca se construyó, ¿verdad? Pero esa información era confidencial. Es un proyecto, no hizo la obra, pero hicimos los proyectos. Y para poder publicarla o dar la información, me tuvo que ceder los derechos en IMP y me entregó una carta donde me cede los derechos. Lo mismo pasa con esta información que yo les estoy entregando. Yo se la estoy facilitando de manera muy personal porque, bueno, yo fui parte de esos proyectos, pero las empresas nos tienen que firmar, ¿ok? Yo tengo contacto con todas ellas todavía, entonces no se preocupen, sin problema la aprovecho. Bueno, vienen los agradecimientos. Ahí le ponen ahí las frases a sus papás, a los maestros, a quien quieran. Eso hasta el final. El índice general. Todo lo vamos a trabajar con, les mencionaba, con formato de Word, con estilos. Desde ahorita definan sus estilos en Word para que se autonomeren y las combinaciones también no lo den y lo que es el índice no lo ve ya. Todo con formatos, por favor, de estilo. La introducción al final, los antecedentes, bueno, ¿qué vamos a plantear en antecedentes? Yo creo que aquí le demos un enfoque al proyecto, ¿sí? De una necesidad, la necesidad de confinar, ¿verdad?, los residuos sólidos, la necesidad de sanear esos sitios de tiradero que existen a cielo abierto y que es un foco de infección.
Entonces, ahí como antecedentes, podemos investigar de cada zona, en este caso, Chicoloapan está muy cerca de lo que era el Bordo Xochiaca. Entonces, ¿cuál es la necesidad del relleno sanitario en Chicoloapan? Pues generar, ¿verdad?, un sitio de confinamiento que sea un desfogue de los residuos de toda la Ciudad de México. Ese era el objetivo de ese relleno de Chicoloapan. ¿Por qué? Pues porque el Bordo Xochiaca se cerró y ya no tiene capacidad. Entonces, para, por ejemplo, Chicoloapan le pueden dar ese sentido, ese antecedente, ese objetivo, ¿ok? Y pues la justificación también está implícita. Se justifica realizar un relleno sanitario más porque ya no hay capacidad en el Bordo Xochiaca, porque ya no hay a dónde echar los residuos sólidos de lo que es la Ciudad de México y el área metropolitana, ¿verdad? Entonces, van a darle ese enfoque, jóvenes. Amacuzac. Bueno, Amacuzac es un relleno regional. Toda la región de ahí de Morelos, sí, también tenía esa necesidad. No había un relleno sanitario cerca. Entonces van a investigar, ¿verdad? Dentro de lo que están haciendo de la recopilación de información, qué existe o qué existía y por qué se requiere ese relleno ahí. ¿Cuál es la justificación? Pues precisamente la necesidad de resolver, ¿verdad?, dónde confinar esos residuos. ¿Cuáles van a ser nuestros alcances? Ah, me faltó San Andrés, perdón. Toluca. El de Toluca, bueno, el de Toluca fue una ampliación, les repito. ¿Cuál es la necesidad, la justificación? Pues porque cada vez más municipios se estaban sumando a ese relleno de Toluca, en Toluca, y los sitios de tiradero abierto fueron clausurados en la zona, y lo mismo que en Orosochaca, ya no había un sitio en donde confinar adecuadamente los residuos, y por eso hubo la necesidad de ampliar nuestro relleno sanitario en Toluca. ¿Okay? ¿Cuáles son los alcances de todos? Todos. Ya lo vimos en la clase antepasada. Vamos a generar el diseño celdas de casetas, de canales perimetrales, de lagunas de lixiviados, red de lixiviados, y vamos a hacer el análisis de biogás. Aquí yo les pediría que para el alcance de biogás lo dejemos pendiente. ¿Por qué? Todo depende. Si se genera una cantidad adecuada de biogás, bueno, pues generaremos a lo mejor una propuesta, ¿verdad?, de su reutilización para algo, pero, si no existe mucha generación de biogás, pues lo vamos a tener que dejar en un pozo, ¿verdad? Un pozo de ventilación nada más ahí, y no se va a recuperar el biogás. ¿De qué depende? Pues de la generación que se produzca. Lo mismo pasa con el lixiviado, pero el lixiviado haya poquito o no haya poquito, yo de todos modos lo tengo que mandar a la laguna. Entonces ahí no nos vamos a quitar esa parte de la laguna del lixiviado. En tal caso, a lo mejor en lo que corresponde a lixiviados, podríamos tener un alcance más de un biodigestor, a lo mejor, que el lixiviado llegue al biodigestor y se reutilice ese lixiviado para algo. Dentro de los alcances, prácticamente son los entregables de nuestro proyecto. ¿Qué vamos a diseñar? ¿Qué vamos a entregar? Y bueno, todos los elementos de nuestro relleno son nuestros alcances. ¿Okay? Decíamos del marco teórico. Esa es toda la parte conceptual. Conforme avancemos en cada uno de los capítulos, vamos a ir insertando conceptos. Entonces sean cuidadosos en su redacción en cada capítulo. Por ejemplo, vamos a hablar qué es una celda. Lo mandamos al marco teórico. Dentro del capítulo nada más mencionamos, se va a realizar el cálculo de la celda, pero en el marco teórico vamos a poner el concepto. ¿Qué es una celda? Es un área determinada, confinada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo lo que son definiciones, todo lo que son teoremas,
lo que son fórmulas con sus desgloses, con sus, van en marco teórico. Y ya en los capítulos es como la aplicación. Por ejemplo, vamos a utilizar el método de Thornwell para calcular precipitaciones. Lo que es el método de Thornwell, cómo el método, cuándo fue elaborado el método, su fórmula, sus literales, va en marco teórico. Y nada más la aplicación en el capítulo de precipitación y lixivial. O sea que nada más sustituimos en la fórmula, ponemos el resultado de las tablas, analizamos el capítulo. Y en marco teórico pongo cuándo fue deducido, cuál es su fórmula y sus literales. ¿Sí se va entendiendo, jóvenes? ¿Sí? Para que separemos bien, porque luego se me pierden en eso. En el capítulo meten la teoría y luego el marco teórico ya no tienen que meter. ¿Ok? Bueno. Entonces lo vamos a llevar a la par. El capítulo con la teoría y lo vamos a ir acomodando. ¿Sí? Bueno, de esta manera entonces el capítulo 1, que ya les di, pues son los antecedentes y todo lo que vimos, lo que van a investigar y así nos vamos a ir. Eso se repite, es lo mismo, lo que nos pide nada más son conclusiones. ¿Dónde están? Las recomendaciones, creo que se me lo ¿verdad? Nos piden conclusiones, recomendaciones, la bibliografía. Ahí también lleven a la par la bibliografía, siempre que se vayan de una vez poniéndola. Es bien importante la referencia, les decía, aunque sean de páginas web, tenemos que poner de dónde obtuvimos la información. El glosario, bueno, estos nada más son conceptos breves. Tampoco confundan el glosario con marco teórico, ¿ok? El glosario son definiciones breves. Y lógicamente de figuras y todo. Vamos a generar planos, sí. Vamos a generar el plano topográfico, el plano de celdas, ¿sí? El plano de obras, el plano de señalamientos, el de casetas. Van a ser como el de pozos, como 6 planos son los que vamos a realizar. ¿Ok? Y luego viene otra vez la copia de los oficios, etc. Bueno, dudas hasta ahí de cómo vamos a trabajar el documento. Por el momento. Por el momento, dice el compañero. Ok. Bueno, entonces ya vamos a entrar a materia. Ya uno de sus compañeros o sus compañeras nos hacía un favor, ¿verdad?, de compartir en el grupo lo que es la norma 083. Sí, ¿verdad? Vi que alguien ya la compartió. Bueno, nosotros les decía, vamos a basar completamente en la norma 083. Entonces necesitamos ir analizando qué nos dice la norma para ir cumpliendo con ella. Y en este caso, lo primero que tenemos que realizar es una clasificación de mi relleno sanitario. Y vamos a recordar clasificaciones de rellenos sanitarios. A ver, Diego, ¿te acuerdas cuál es la clasificación de los rellenos? ¿Qué pasa, Diego? ¿Cuántos rellenos sanitarios, de acuerdo a la norma 083, te acuerdan? Tenemos. ¿Nos acordamos o no nos acordamos? Es según las toneladas que recibe, son 4 A, B y D. Así es de acuerdo al volumen, ¿verdad? ¿Sí? De los residuos, o más de la cantidad de residuos urbanos que vamos a recibir al día, ¿verdad?
Entonces, en este caso, déjenme compartirla para que la vean. ¿Ya la ven? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a analizar nuestra norma para que veamos qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a realizar. ¿Ok? Nuestra NOM 083 fue emitida en el 2003. Es una norma oficial mexicana de Semarnat y nos dice que son las especificaciones de protección ambiental para selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, ¿verdad? Y clausura, ¿sí? Y obras complementarias del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Okay. Como todas las normas, nos indican, ¿verdad?, quienes firman al margen, ¿verdad?, quienes emiten, y viene la introducción, su objetivo, su campo de aplicación, sus referencias y las definiciones. Bueno, esta parte la vamos a omitir un poquito, los conceptos ya los conocemos, ¿verdad? Ya no hay problema. Y nos vamos a ir directamente a esta parte. Entonces, en el punto número 5. En el punto número 5 de disposiciones generales de los residuos, en la tabla número 1 precisamente, nos marca la norma que hay 4 tipos de rellenos sanitarios en cuanto a su tonelaje recibido. Bueno, la vez pasada hablábamos del tipo de relleno sanitario por su proceso de construcción, ¿verdad? Y recuerden que hablábamos que hay rellenos sanitarios de zanja, ¿verdad? Zanja combinados, de columna o como le quieran llamar, de depósito. Y en este caso los menciona como tipo A, B, C y D. Y tenemos que para un relleno sanitario de gran volumen, ¿sí?, mayor a 100 toneladas por día, va a ser el tipo A. El tipo B va a ser de 50 hasta 100 toneladas por día. Y el tipo C va a ser de 10 y menor a 50, ¿sí?, entre 10 y 50 toneladas por día. Pero un relleno sanitario, ¿sí?, rural, por así decirlo, pequeñito, para una comunidad pequeña, es el tipo D, y eso es cuando tenemos toneladas de residuos menores a 10 por día, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que realizar, aparte de la recopilación de información que ya vimos, es determinar cuántas toneladas recibe al día. ¿Cómo podemos saber esta información? Vamos a apoyar con la generación per cápita, ¿sí?, y cuál es la población actual. Entonces, antes de entrar a la tabla número 1, lo primero que tenemos o proyectar es la población de nuestro relleno sanitario, o más bien no del relleno como tal, la población de las comunidades a las que les voy a dar servicio. Y aquí podemos apoyarnos con los censos de población del INEGI. Ustedes recuerden que los censos de población se realizan cada 5 años. Por lo tanto, puedo tener censos del 2015, ¿verdad? Puede ser que ya tenga los censos del 2015 y voy a revisar cuál es la población actual mediante métodos numéricos. Para irnos rápido, jóvenes, también ustedes pueden tener apoyo de la CONAPO, el Consejo Nacional de Población. Para el Consejo Nacional de Población pueden consultar su página y ellos realizan unas proyecciones. A mí me gusta mucho revisar esta página de CONAPO porque ellos toman en cuenta
algunos factores que en esas proyecciones que realizamos, en esos métodos numéricos, a veces no consideramos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, mortandad, migración, ¿verdad? Nosotros somos muy fríos en los métodos numéricos, o sea, nada más tomamos los censos, aplicamos las fórmulas de proyección a futuro y decimos, a ver, tengo 5 censos anteriores. Primero voy a calcular la población actual. Tendría yo que calcular del 2015 al 2020 la población que yo tengo, ¿verdad? Y después de ahí, proyectar a futuro. Pero, ¿cuántos años de vida útil le voy a dar a mi relleno sanitario? Bueno, ahí depende también de las características de mi relleno. Y en este caso, como cualquier obra de ingeniería, tengo que determinar un horizonte de proyecto, una vida útil de mi relleno. Por lo regular son 10 años, ¿verdad? Por lo regular. Eso lo tenemos que determinar. Pero también podemos irnos al revés. Por ejemplo, yo nada más tengo disponible una zona, en este caso, por ejemplo, Chicolapa. Tengo disponible este punto o esta zona donde antes eran minas. Y me puedo ir al revés y decir, este predio solo tiene capacidad para 7 años. ¿Cómo lo voy a determinar? Bueno, pues con las características topográficas del sitio. Entonces, de acuerdo a eso, yo me puedo ir al revés y definir qué capacidad tiene en volumen a futuro mi relleno. Denme un minuto, chicos, porque se desconectó mi laptop y se quiere apagar. Un minutito. Okay. Bueno, entonces, para saber las toneladas que va a recibir, primero necesito la población. Segundo, yo necesito determinar cuál es la generación per cápita. Población y generación per cápita. Y vamos a recordar qué es esa generación per cápita. Lo que cada persona genera, o sea, individualmente. Así es, lo que genera una persona, ¿sí?, en un día de residuos sólidos. ¿Dónde puedo obtener esta información? Bueno, el INE, el Instituto Nacional de Ecología, ¿sí?, la misma Semarnat, o también puedo entrar al INEGI, ya hay un área también de residuos que está también censada, y ahí puedo determinar la generación per cápita. Entonces, con la población y mi generación per cápita, yo voy a estimar cuánto tonelaje, ¿sí?, de residuos llegaría en el 2020 y cuánto tonelaje llegaría en 2030. ¿Ok? Bueno, en este caso, ¿cómo voy a clasificar mi residuo? Lo vamos a clasificar, vamos a clasificar con tonelaje actual, ¿sí? A ver, ¿cuánto tonelaje va a llegar? ¿Ok? Pero si sucede, jóvenes, que por ejemplo, realizamos el proyecto y se viene construyendo hasta dentro de 3, 4 años. ¿Ok? Y entonces, ya tenemos condiciones, ¿verdad? Ya a veces realmente el proyecto no se realiza de manera inmediata. O más bien, el proyecto sí se realiza, pero la obra, ¿verdad?, la construcción del relleno, a veces no se realiza de manera inmediata. Entonces, algo nos va a afectar en esa parte, nos va a afectar porque
cambian las condiciones, ¿verdad? En este caso, pues van a cambiar las condiciones y el volumen va a cambiar. Pero si se dan cuenta en esta tabla que tenemos, pues hay un margen, ¿verdad? Dice de 100, mayor de 100, de 50, ¿verdad? A 100, de 10 a 50. Entonces ahí tenemos un margen, jóvenes. Que no se preocupen por esa parte, podemos solventar en esa parte sin problema, se puede solventar. Ok, voy a clasificar mi relleno. Ya que tengo la clasificación de ese relleno sanitario, ahora voy a analizar en la norma qué voy a construir, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita mi relleno? Hasta ahí, ¿alguna duda, joven, de cómo lo clasificamos? ¿No? No, maestra. A ver, está pasando aquí, chicos, que no está cargando. Si se corta la transmisión, nos volvemos a conectar porque ya no sé si es la máquina o no, algo está pasando. ¿Sí? Luego nos dice cuál es la restricción de la ubicación, y esto es muy importante. Ya con el proyecto topográfico, el levantamiento topográfico, yo voy a revisar ahora en una tabla, voy a revisar cuáles son las restricciones que tiene mi relleno sanitario de acuerdo al tipo de relleno. Entonces, cada uno de mis rellenos sanitarios o de mi clasificación de rellenos sanitarios me va a generar unas restricciones. Me va a indicar cómo la puedo ubicar de acuerdo a la norma, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos que la primera restricción que nos dice, ¿sí? Si se dan cuenta, las restricciones que tenemos en este caso aplican para los primeros rellenos, lo que es el A, B, C, ¿verdad? Y por lo regular el D tiene menos limitantes. En este caso, ¿sí? Permítanme, es que veo que no carga mi compu, ya se está acabando la pila. Y nos dice que en este caso, sí, se ubica a una distancia de 13 kilómetros, ¿sí? Al centro de un aeródromo. Nosotros tenemos en nuestro plano topográfico, y en este caso, a lo mejor se pueden apoyar en lo que es Google, se pueden apoyar en lo que es CIAT, por ejemplo, ¿sí? Ya hemos ubicado o ya hemos utilizado el CIAT en algunos proyectos. Yo me apoyo mucho en el CIAT porque es un sistema de información geográfica que tiene mucha información. En este caso, nosotros podemos utilizarlo para ubicar cartas, para ubicar los aeródromos en este caso, que es una primera limitante, y donde podemos ir dando de muchas capas. No sé si todos recuerdan cómo utilizar el CIAT. Todos fueron mis alumnos, la mayoría de agua, la mayoría de zonas de riego. Entonces no creo que haya problema, ¿verdad?, con el CIAT. Luisa,
Todos saben utilizar bien el CIAT, ¿verdad? Para que lo ubiquemos. Más o menos. Más o menos, sino para verlo rápido. Ahorita lo vemos entonces. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el CIAT o en la carta topográfica? O incluso muchos de los ingenieros ambientalistas ocupan el ARGIS. También es otro software que también podemos ocupar. Y con el ARGIS nosotros podemos ir determinando algunas capas, descargando algunas capas, para que podamos ubicar de fácil manera todas estas limitantes. Bueno, vamos a utilizar entonces el CIAT y es un simulador de flujos de cuencas, pero nosotros sabemos que aparte de ser un simulador de cuencas, podemos cargar muchas capas que nos pueden servir. ¿Ok? Ese visor de cuencas pues es gratuito, entonces sin problemas ustedes pueden consultar en línea y lo podemos utilizar. Ahorita lo voy a abrir, a ver si lo puedo abrir. Aquí el problema es que siempre nos marca el flash para el CIAT, luego nos marca errores porque no tenemos bien el flash. Déjenme permitirlo. Listo. Vamos a entrar entonces al CIAT y nosotros tenemos en la parte derecha, ¿sí?, de lo que es el CIAT, tenemos un menú, ¿sí? Ustedes recuerdan, en esta parte tenemos una carpetita amarilla, donde vamos a habilitar todas las capas que se requieren. Tenemos una lupa, si la ven, ya se ve la imagen, ¿sí? En esta lupa, nosotros vamos a poder ver la información para buscar. Entonces, por ejemplo, tenemos a Macusac. Podemos buscarla de diferentes maneras. Una es por nombre del estado, municipio, localidad. Otra es por la subcuenca hidrológica que tengamos. Otra es por el río, arroyo o por coordenadas. Pero, a diferencia de Google Earth, este software o este visor, si lo ven aquí en el ángulo inferior izquierdo, maneja coordenadas geográficas, no maneja coordenadas UTM. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que introducir las coordenadas. Aquí, si lo ponemos por coordenada, tendría que ser en grados decimales o grados sexagesimales. ¿Ok? No hay coordenadas UTM. ¿Cómo las puedo convertir? Pues en el Google Earth puedo abrirlo, convertir a coordenadas geográficas y pues me paso los datos ahí. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner a Macusac y buscamos nuestro sitio de estudio. Y aquí nos dice que está en Morelos, ¿verdad? Y ya lo ubicamos sin ningún problema. ¿Ok? Por default da la red hidrográfica, pero si no estuviera la red hidrográfica o la información que yo requiero, en este caso, me voy a ir a la carpetita amarilla, aquí, y le voy a dar clic. ¿Ok? Bueno, y aquí están todas las capas de la información que tiene contenido. Entonces, ¿qué me interesa ubicar? Primero, vamos a requerir datos climatológicos e hidrométricos. Le voy a dar clic aquí y me va a ir cargando las capas. Las isoyetas no, las voy a quitar, ¿verdad? Módulos ambientales. Bueno, vamos a ver que dentro de la norma, la 083, nos va a indicar que vamos a tener una distancia hacia los pozos de agua. Es bien importante este punto, jóvenes. Les repito que el de Chicoloapan nos lo pararon por un pozo de agua que estaba por ahí sin censar. Le vamos a dar clic aquí en pozos de agua o fuentes de abastecimiento, ¿vieron? Ya nos aparecen unas llavecitas donde dice pozo, donde dice galería. Miren, aquí hay una galería filtrante, aquí hay un manantial, ¿ok? Bueno, luego nos dice prestadores de servicio. En este caso, ¿sí?,
puedo darle clic aquí y nos va a decir si existe algún relleno sanitario, un organismo depredador del agua, etcétera. Entonces es importante que le dé clic aquí, pero acá en esta parte de residuos sólidos, ¿sí lo ven? ¿Sí? Aquí hay uno que dice sitios de tratamiento del agua, sitios de descarga de aguas residuales, pero este que dice residuos sólidos es el que me interesa. Voy a dar clic aquí y nos dice si ya existe un prestador de servicio de residuos. O sea que si ya hay ahí una empresa que se dedica a la recolección o si es el mismo municipio, ¿verdad? Y entonces le voy a dar aquí clic en prestadores de servicio y van a ir aprendiendo. Ahorita nos vamos a acercar. Luego, estaciones de transferencia. ¿Alguien recuerda que es una estación de transferencia, jóvenes? Los escucho. ¿Qué es una estación de transferencia? Ivette, ¿qué es una estación de transferencia? Así es. Yo, si no tengo un relleno sanitario muy cercano, si no tengo un relleno sanitario con suficiente capacidad, puedo generar un área de transferencia o una estación de transferencia. Como su compañera lo indicó, esta estación de transferencia nos va a ayudar a separar, a valorizar los residuos. Entonces, ahí se van a depositar los residuos que se pueden vender. Por ejemplo, el PET, el cartón, ¿verdad? Tela, también las telas, el aluminio, de tal manera que antes de llegar al relleno sanitario ya son retirados los que se van a valorizar. Y de esta forma también los volúmenes que van a introducirse a mi relleno sanitario ya van a ser menores. Existen varias estaciones de transferencia en algunas ciudades, sobre todo ciudades, porque pues no están muy cercanos los rellenos sanitarios y primero llegan a depositar. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es muy famosa la estación de transferencia de acá de Iztapalapa, ¿verdad? Donde este señor, el rey de la basura, se hizo millonario, ¿verdad? Vendiendo precisamente esos residuos que son valorizados, ¿verdad? Y se pueden comercializar. Entonces aquí le voy a dar clic en estaciones de transferencia y nos va a dar puntitos con colores diferentes, ahorita lo vamos a ver, y vamos a ubicar si hay alguna estación de transferencia cercana a mi sitio. Luego hay sitios de tratamiento. Bueno, esto es más que nada para igual residuos que se pueden tanto valorizar, pero son estaciones, por ejemplo, especiales. No sé si han escuchado que la UNAM realizó un proyecto para captar todo el nivel, ¿sí? Entonces son sitios de tratamiento de residuos especiales. También, por ejemplo, ya hay sitios para residuos de la construcción, donde pues no se debería, pero algunas veces lo hacen, nos echan el cascajo y la gente del área de limpia pues lo tiene que retirar. Esos residuos son residuos de la construcción, son residuos de manejo especial, si recuerdan ustedes, son de manejo especial. Entonces se pueden llevar a áreas especiales, no se deben de llevar al relleno sanitario, y entonces aquí le voy a dar clic y nos va a dar esos sitios de tratamiento. ¿Qué otros sitios de tratamiento podrían existir? Bueno, pues los sitios de tratamiento de residuos peligrosos, ¿verdad? Vanessa, ¿recuerdas cuáles son los residuos peligrosos? ¿No se acuerdan? ¿Qué pasó? Los voy a acusar con sus profesores de residuos, ¿eh? Los radioactivos. Sí, ¿cómo se llama? Los radioactivos. Ajá. ¿Qué otros? Los de hospitales, ajá. ¿Qué otros tenemos? De manejo especial. Biológicos, ¿no? Algo así.
Ajá, si es químico, biológicos, exacto. ¿Ok? Entonces, esos también pueden ser en sitios de confinamiento o de tratamiento, ¿verdad? Y luego ya tenemos los sitios de disposición final. ¿Qué son los sitios de disposición final, Sheila? Casi no te oigo. Súbele. Finalmente se llevan los residuos ya que se clasificaron y separaron. Ajá, pueden ser un relleno sanitario, puede ser una celda de confinamiento o pueden ser los tiraderos a cielo abierto, ¿verdad? Miren, le voy a dar otra vez clic para que ustedes vean. Ahí ya nos ubicó un tiradero. ¿Ya lo vieron? Nos vamos a acercar, por ejemplo, aquí. Nos vamos a acercar en esta parte. En el menú inferior de aquí tenemos el pan, como si fuera el AutoCAD, tiene un pan. Tiene el zoom para acercarnos y el zoom para alejarnos. Le damos aquí en acercar y tenemos que darle una ventanita. Le vamos a dar clic aquí. Ahí vamos. ¿Okay? Con el pan nos vamos a acercar. Aquí está bien. Y si ustedes se dan cuenta, ya en la simbología nos puso así como si fuera un botecito de basura, como si fuera una cita de basura. Y dice tiradero a cielo abierto. Y acá, nos vamos a acercar un poquito más. Ahí está. Aquí está. Y aquí también hay otro que no dice qué es, ahorita lo vamos a ver. Pero si ustedes se dan cuenta, ya el CIAD ya trae esta parte de residuos sólidos urbanos y me va a ayudar a obtener información. ¿Ok? Luego vamos con los rasgos hidrográficos. Ahorita vamos a regresar a la norma. En la norma también nos indica que debemos respetar las zonas federales de escurrimientos principales. Entonces, yo necesito ubicar esos escurrimientos, esos cuerpos de agua principal. Ahí está, ya me los está marcando, ¿verdad? Necesito ubicarlos. ¿Por qué? Porque no debo generar contaminación de cuerpos de agua, de acuíferos, de escurrimientos. Luego tenemos que es importante generar la dirección del flujo. ¿Por qué? Porque así yo voy a ver hacia dónde discurren estos escurrimientos, bueno, valga la redundancia, estos elementos hidrográficos y determinar también si va a haber una aportación externa a mi relleno. El estudio hidrológico para un relleno sanitario, ¿sí? Lo vamos a ver estudio por estudio, lo vamos a analizar, pero un estudio hidrológico para un proyecto de este tipo debe de contemplar el dato de precipitación, intensidad de lluvia, pero también es importante ver si puede haber alguna aportación externa. O sea que si en algún momento se me puede llegar a inundar, si yo estoy en una zona baja en mi relleno sanitario, puede haber aportaciones externas que me pueden afectar. Para eso mi canal perimetral, para eso, para detener las aguas que pueda tener alrededor, ¿sí? O que me pudieran llegar con una aportación externa y puedan afectar mi proyecto. Por eso es importante que esta red hidrográfica la marquemos muy bien. ¿Ok? Aquí hay una parte de clasificación de red, no me interesa mucho, ¿sí? Lo único que me interesa es ver cuál es la dirección, qué escurrimiento es y de qué tipo. ¿Por qué? Bueno, hay escurrimientos que son perennes e intermitentes, lo vamos a ver en la parte de hidrología, pero me interesa saber si estos escurrimientos van a llevar agua todo el año o si no van a llevar agua todo el año y si no me van a afectar. Entonces, por eso es importante revisarlos. ¿Ok? Luego tenemos unidades de captación. Bueno, ustedes recuerden que tenemos regiones, cuencas hidrológicas. Esto lo va a ver hidrólogo en el estudio hidrológico, pero como nosotros vamos a revisar esa información, pues necesitamos revisar que todo esté bien, ¿verdad? El uso de suelo y vegetación. Nos interesa saber qué tipo de vegetación me voy a encontrar en mi predio, porque el estudio de impacto ambiental tiene que ser muy cuidadoso.
Si yo voy a tener que retirar árboles milenarios, árboles clasificados como especie, ¿sí?, de riesgo, yo voy a tener que reponerlas y las voy a tener que reubicar. Repito, este es un proyecto escolar y vamos a tener que analizar todo. Pero un proyecto de esta magnitud lo realiza un equipo multidisciplinario. Una sola persona no puede realizar todo. Entonces, se hacen los estudios con cada especialista o grupo de especialistas, pero a final de cuentas somos nosotros, los coordinadores de proyectos, los que revisamos todo y tenemos que revisar que estemos cumpliendo con nuestras normas. Entonces aquí le dan clic en vegetación, por ejemplo, y aparecen la simbología y voy a ver cuáles son las zonas, ¿verdad?, susceptibles de esto. Ahora, recordemos que para lo que es la cuestión ambiental, yo tengo que revisar suelo, aire, agua, ¿sí?, flora, fauna. Entonces, todo va a afectar el proyecto. Por eso es importante obtener toda esa información. La red de caminos. ¿Por qué es importante una red de caminos? Bueno, si no existe una comunidad cercana, si no existe, en este caso, una vialidad, un camino que me lleve a mi relleno sanitario, yo voy a tener que generar el proyecto de acceso. Yo voy a tener que proponer que se realice un camino de acceso y será un proyecto más a realizar. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos entonces una red nacional de caminos, pero también hay caminos secundarios, y lo voy aquí a marcar, las carreteras, ¿sí?, y las vías de ferrocarril. ¿Ok? Y cada vez van viendo, se va llenando más y más nuestra imagen de información. Ok. Luego tengo la geostática y social. Bueno, tengo que ver cuáles son los municipios, ¿verdad?, a los que puedo yo tener cercanos. La división sí puede ser, pero aquí también lo más importante, jóvenes, es ver a quién voy a darle servicio. Bueno, hay rellenos sanitarios que son regionales, como el que tenemos de ejemplo en las memorias. Esos rellenos sanitarios pues están atendiendo no solo a un municipio o a una cabecera municipal, sino le tengo que sumar la población y, lógicamente, la generación de los residuos, ¿verdad?, de todos esos municipios que podrían llegar ahí. Y eso me va a aumentar entonces ese volumen o ese tonelaje de residuos y voy a tener que considerarlo, joven. Lo tengo que considerar ahí en mis volúmenes. Por eso es importante hacer este análisis, ¿verdad? ¿A quién le voy a dar servicio? ¿Cuántos municipios realmente van a llegar ahí? Si yo soy cabecera municipal, o si mi proyecto es para una cabecera municipal, van a ser varios los municipios que van a llegar y van a descargar ahí sus rellenos sanitarios. Digo, sus residuos sólidos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a ir dando clic a la parte que vemos que nos puede servir como información. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos tener en el CIAD para seguir con nuestra norma 083? Bueno, en este caso, ¿sí?, tenemos localidades rurales también. Y le podemos dar clic para que nos diga cuáles son los nombres de estas localidades, ¿verdad? Ya aparecieron. La división cartográfica está en altimetría. Sí me va a servir. Bueno, en este caso no me interesa mucho saber cómo se llaman los cerritos y demás, pero sí me interesa el modelo de relieve. Puedo tener un modelo de relieve o puedo activar el servicio de imagen como la carta topográfica, ¿sí?, la cartografía de INEGI, o bien la ortofoto para que se vea como si fuera el Google. Ahí va, dejen que cargue.
Ahí está. Sí, en la parte de abajo está, solo que como tenemos activadas otras capas, pues no se nota mucho. ¿Ok? Servicios atmosféricos, estos son especiales y los sitios de interés. A ver, aquí, en sitios de interés. Vamos a activar contaminaciones, derrumbes. Estos son proyectos específicos que han subido. Estos no estamos en Cuautitlán, no estamos en Texmelucan. Estos no hay problema. ¿Ok? Bueno, ya que activé las capas, ahora, ¿cómo voy a obtener la información? Bueno, me voy a ir a la parte inferior, en este caso, ¿sí? Yo tengo en la parte inferior esta barrita donde tengo el zoom, el pan. Este es para darle la imagen anterior. Siguiente vista, que vuelva a actualizar el mapa. La extensión es máxima de la imagen. Aquí puedo guardar la imagen que ya cargué para hacer mi planeación. Entonces le doy clic y lo puedo guardar en JPG, ¿sí? O puedo guardar el archivo de toda la red hidrográfica que ven ahí y le dan clic. La calidad, ¿verdad? Que ustedes quieren. Y ya lo guardan directamente en su máquina, aquí, y lo ubican en la parte donde quieran. Van a dar guardar. Okay. Después viene este circulito que es de información, está ahí. Cuando yo le doy clic aquí, está ahí, y me acerco, por ejemplo, aquí al tiradero. Yo le voy a dar zoom, aquí, zoom, y me voy a acercar. Después le voy a dar I de información, y le voy a dar clic aquí, en el tiradero a cielo abierto. Ok. Y vamos a ver en este caso, ¿sí? Que nos despega esta pantallita de información en el que yo puedo obtener datos. Me dice cuál es la red hidrológica, la cuenca. Aquí nos dice que pertenece al Balsas, que está cercano al río Macusá, que es una cuenca exorreica. Nos dice cuál es, ¿verdad? Qué perímetro, qué área de la cuenca, las elevaciones, etc. Luego tenemos un coeficiente de escorrentía, nos dice el no se desconecta. Ok, ahí está. Entonces decíamos que dándole clic en el icono azulito, en la I, nos va a dar mayor información. Y entonces en este caso nos dice cuál es el municipio o delegación. Y aquí ya nos da el dato de la población. Entonces, en esta parte nos podemos apoyar y ya nos dice cuál es la población total. ¿Ok? La última censada siempre nos presenta aquí. Nos da la población dividida, femenina, masculina, etcétera. Eso no me interesa. Realmente lo que me interesa es la población total. ¿Ok? Luego de toda esta parte de la población, viene migración. Nos da datos de migración, características educativas, servicios de salud, situación conyugal, bueno, hasta nos dice cuántas personas son católicas, etc. Vivienda, mostrar la parte de la vivienda, ¿verdad? Nos regresamos. Ok. Datos del municipio, ¿qué información nos da? Esta parte ya. Vegetación, bueno, nos dice que es una zona agrícola, pecuaria y forestal. No nos da tipo de vegetación exactamente porque, bueno, no trae información. Si se dan cuenta, del tirado a cielo abierto no nos dio mucha información. Vamos a tratar de acercarnos más y darle clic exactamente en el icono para ver si tiene información. Esperemos que sí. No lo cargó. Vamos a darle a regresar la imagen. Aquí está. Otra vez le damos clic en I. A ver si no lo da. A ver si no lo da. No me lo está dando. Bueno, significa que a lo mejor no tiene información. Bueno,
Si no tuviera información, por lo menos ya lo tengo ubicado. Ya sé dónde está un tiradero a cielo abierto. Vamos a darle clic a otro elemento para que vean cómo nos dan los datos. En este caso, vámonos al... Me interesan mucho los pozos de agua, porque son unos limitantes en mi norma 083. Ok, le voy a dar aquí clic en la I. Me acerco al pozo, aquí. Le doy clic al pozo. Y aquí está la información. Vean, ya nos pone fuente de captación de agua. Le voy a dar clic y nos dice la clave, dónde está ubicado, el nombre del pozo. Aquí ya dice pozo Miahuatlan. Nos dice que no tiene macromedidor. Nos da los datos de la longitud, o sea, las coordenadas, y nos dice que hay una imagen disponible. Aquí ahorita le damos a la imagen, ¿sí? Ver imagen, y ahí está la imagen de pozo. ¿Ok? Bueno, ¿por qué es muy importante obtener esta información? Porque con estos datos, ¿sí? Lo puedo ubicar en AutoCAD, ¿verdad? O en Google, como ustedes van a trabajar su planeación, ¿sí? Y voy a ubicar todos mis pozos cercanos y ver la distancia que hay entre este pozo y mi proyecto. Ahorita vamos a ver en la norma que es una limitante. Entonces, es bien importante ubicar todos los pozos que tengamos cercanos. Luego veíamos los aeropuertos. No hay aeropuertos cercanos. No me marca nada. Me puedo apoyar también en el Google Earth y revisar ahí también, ¿verdad? Si es que yo tengo más información y la puedo ir plantando, ya sea en el AutoCAD, ¿sí? O ya sea en Google, de tal manera que generar un plano como de una ubicación de todos los elementos que la norma me va a ir marcando como limitantes. ¿Ok? Bueno, entonces, en esta parte del CIAT me puedo apoyar para obtener toda esta información sin ningún problema. ¿Ok? Puedo medir también con esta escuadrita que ven aquí abajo. Por ejemplo, medir longitudes o medir polígonos. En este caso, si yo quiero saber qué distancia tiene mi pozo, no sé, a mi proyecto, a lo mejor mi proyecto está aquí ubicado. Bueno, puedo ponerle aquí, darle doble clic y ya me da la longitud. Puedo generar también limpiar polígonos. Entonces, por ejemplo, puedo ir marcando aquí áreas, ¿sí? Le doy doble clic aquí y ya me da el área y limpiamos, ¿ok? Bueno, en esta parte, jóvenes, es muy visual, lo vemos, ¿verdad? Es muy visual el CIAD, perdón, pero no puedo generar nuevos elementos encima. Entonces, puedo cargar todas las capas, todas, guardar el archivo como imagen, en este caso, lo voy a guardar de aquí, ¿sí? Lo guardo y lo puedo insertar en AutoCAD, por ejemplo, darle una escala, ¿verdad? Darle escala real y puedo insertar algo más en AutoCAD. Realmente no le puedo dibujar encima, iniciar. No es como el Earth. Y a diferencia de Google Earth, en este sí tengo pozos, sí tengo ubicación de residuos, de zonas de tiradero, etcétera. Entonces tenemos que conjugar todo, jóvenes, entre el AutoCAD, el Google Earth y lo que es nuestro CIAT. Vamos a tener que generar la información que requerimos para ir ubicando todas las limitantes de nuestro proyecto. Entonces, dudas hasta aquí de lo que recordamos del CIAT. No, maestra. ¿Vamos bien? Ok, disculpen chicos, pero es que hay tantas situaciones que se nos presentan de esta manera, trabajando así, que luego me desubican.
Mi cargador no carga, en la mañana se fue la luz, no había internet, bueno, nos pasan muchas cosas, la verdad. Pero bueno, entonces de esta manera voy a ubicar. ¿Qué más me puede interesar? Si yo tengo datos del hidrológico y no sé cuánta agua le puede llegar a mi sitio, bueno, tengo un apoyo más aquí en el CIAD, en el que yo puedo generar la cuenca. Por ejemplo, aquí, en esta bolita azul, le puedo dar clic aquí. Y si quiero saber, por ejemplo, todo este escurrimiento, qué área de aportación tendría, le doy clic. Y ahí está la cuenca. Le doy clic y ahí está la cuenca de aportación. ¿Ok? Bueno, también puedo generar hacia abajo, ¿verdad? Me va a marcar cuál es el escurrimiento importante, aguas abajo. Aquí está. Sí, ahí lo ven. Y en este caso trae el apoyo aquí para marcar, ¿sí?, localidades cercanas. Entonces yo puedo rastrear aquí a 100 metros, a 250 metros, puedo rastrear y me va a decir cuáles son las localidades cercanas. Esto me ayuda mucho porque en la norma, ¿sí?, la norma 083, me va a dar aquí una limitante a localidades urbanas. ¿Por qué? Bueno, nuestro relleno sanitario, ¿sí?, no debe de ser un foco de contaminación. Entonces, se supone que no deberíamos tener malos olores si tenemos un buen uso del relleno, pero para evitar que los malos olores lleguen, ¿verdad?, a nuestras áreas urbanas, lo tenemos que alejar. Por lo tanto, nosotros debemos de marcar todas las comunidades que existan cercas y las puedo guardar. Las puedo guardar en un archivo, en este caso CSV. Este archivo es un archivo que podemos abrir en Excel. Lo podemos exportar aquí, ¿sí? Y le puedo guardar como comunidades cercanas a mi relleno y lo doy guardar. ¿Ok? Y entonces con este voy a poder guardar. Tiene la opción, ¿sí?, de estimar un gasto. Por ejemplo, decíamos, si el hidrológico no lo tengo a la mano, si no sé cuál es la cuenca hidrográfica, que en este caso pudiera afectar mi zona de estudio, con esta opción aquí puedo calcular, ¿sí?, datos de los cauces que tengo. Por ejemplo, me da la elevación máxima, la elevación mínima, la longitud, la pendiente del escurrimiento, el área drenada, el tiempo de concentración. Aquí no lo calculó, pero si no lo calcula. Y puedo definir de un perfil, ir hacia dónde va la pendiente, por ejemplo, ¿verdad?, de mi escurrimiento, ver si va a llegar o no va a llegar a mi relleno y me va a afectar. Puedo calcular aquí, ¿sí?, el caudal. Por ejemplo, ya tengo el área, ya me la determinó. El tiempo de concentración no me lo calculó, lo puedo calcular. El coeficiente de escurrentía ya lo vieron, lo puedo obtener de aquí, por ejemplo, 0.7. ¿A qué periodo de retorno lo voy a calcular? No sé, a 10 años, que es mi relleno. ¿Qué temporada de lluvia tengo ahí? ¿Qué intensidad de lluvia? No sé, 100 milímetros por hora, ¿verdad? Milímetros por hora y calculamos. Intensidad de lluvia. Ahí está, ya me calculé el gasto en metros cúbicos por segundo que pudiera tener esa cuenca que podría afectar a mi estudio. Puedo guardar este cálculo igual en XML o en CSV y lo exporto a Excel. Y le doy aquí, ¿verdad?, indicadores del cauce que puede afectar mi relleno sanitario y ya lo guardo. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra opción tengo? El flujo de la corriente aguas abajo. Y le doy clic. Y vean, ya nos marca toda la corriente que yo indiqué, aguas abajo.
Luego tengo la opción también, ¿sí? De limpiar toda esa parte. Voy a limpiar. Puedo generar perfiles también. Por ejemplo, si esta es mi zona de estudio y quiero analizar, en este caso, cómo sería el perfil en esta zona. Ahí está, me genera perfiles. No los puedo editar, no los puedo guardar. Ese es el único inconveniente de esta parte. Pero sí me puede dar referencias. Por ejemplo, aquí ya puedo ir viendo cuánto es el desnivel que voy a tener en el predio, la zona, ¿verdad? Y puedo ir marcando, ¿ok? Y en esta parte está aquí. Déjenme marcar. No quiere darnos el flujo de la corriente. Bueno, ahí está. Vamos a ver si aquí tenemos otro tiradero. Miren, vamos a darle con mi información, a ver si nos da la información. Ahí vamos. A ver si me da. Aquí sí me da. Bien. En este caso, si nos dice, miren, sitio de exposición final, ya ven, le damos clic y nos dice cuál es el identificador, ¿sí? Nos dice que el nombre del municipio es Puente de Ixtla, nos dice que es un tiradero a cielo abierto, ¿sí? Dónde está ubicado y nos dice que hay una imagen disponible. Le damos acá arribita en imagen, le damos clic, nada más nos da la imagen del acceso. Bueno. Pero ya nos da las coordenadas, miren, ya lo puedo ubicar en mi AutoCAD o en mi Google Earth, ¿sí? Y algo importante, nos está dando cuál es el identificador. Quiere decir que mi INEGI con estos datos lo puedo buscar y ver si hay algún valor de los residuos, ¿sí? La cantidad de residuos que está recibiendo o si hay algún otro dato que pudiera yo obtener de INEGI con estos datos que ya me está dando el CIAT. Entonces, como verán, el CIAT es un apoyo muy importante para que ubiquemos algunos puntos, algunos datos, algunas obras que nos pudieran limitar en nuestro proyecto. Bueno, ya que vimos esta parte, nos vamos a regresar a lo que es la norma que estábamos viendo. Nada más déjenme volver a abrirla. Y vamos a analizar entonces qué más me va a limitar la norma. ¿Ok? Preguntas, jóvenes, hasta aquí. ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Jóvenes, hombres. ¿Todo bien? ¿Sí estamos? Sí. Ok, ya se me están durmiendo. Ok, entonces, vamos a regresarnos. Abraham, dudas, Todo bien. seguro. Sí. Bueno, ya estamos aquí otra vez en la norma. Vamos a regresar. Entonces dijimos que esa población nos va a servir con la generación per cápita. Vamos a ubicar, ¿verdad?, nuestros rellenos sanitarios. Ahí está. Entonces ya tenemos los primeros datos de ya sea INEGI o ya sea del CIAT. Luego nos dice que no deben ubicarse sitios dentro de áreas naturales protegidas, a excepción de los sitios que están contemplados en el plan de manejo de estas. Bueno, ¿cómo puedo saber las áreas protegidas, Abraham? ¿Dónde puedo ver dónde están esas áreas protegidas? No sé, en Semarnat. En el Instituto de Ecología, en INEGI, también en la página de INEGI, también puedo buscarlas. Hay muchas zonas protegidas que yo no puedo invadir. Entonces, tengo que hacer una investigación, ¿verdad?
¿Cuáles son esas áreas protegidas en México? Que no puedo tocar, que no puedo utilizar para ubicar mi relleno sanitario. ¿Ok? Bueno, luego nos dice, no se pueden ubicar sitios dentro de áreas protegidas en localidades mayores de 2.500 habitantes. Y el límite del sitio de disposición final debe estar a una distancia mínima de 500 metros. ¿Ok? Entonces, ahí en el CIAT, como ya vimos, podemos utilizar esa opción de buscar cuáles son las localidades que están cercanas a 500 metros y me va a dar toda la lista de localidades. O bien, ya puedo ubicar en mi carta topográfica, ¿sí? Darle un radio ahí de influencia de 500 metros y revisar en INEGI si esas comunidades tienen más de 200 habitantes. ¿Ok? ¿Qué otra limitante tenemos? No deben ubicarse en zonas de marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos. Aquí es algo importante. Tanto los pozos de absorción como los depósitos de agua son recarga de acuíferos. Zonas arqueológicas. No debo estar cercano a zonas arqueológicas, ni sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas. ¿Cómo puedo saber si tengo fracturas en la zona, fallas geológicas o etcétera? Bravo, antes de que te vayas. ¿Cómo vamos a ubicar esa parte? No te escucho, David, más fuerte. Acércate a tu micrófono. Ya te escucho más. A ver, dinos. ¿Cómo lo ubicarías? No sé si ustedes lo escuchan, pero No. a ver, dinos. Pues no te escuchamos. Bueno, ahí vamos. Voy a consultar, por eso, las cartas geológicas, ¿verdad? Voy a ocupar mis coordenadas para entrar a esas cartas geológicas y revisar fracturas, fallas, etc. Eso sería una primera instancia. Después de ahí, pues lógicamente voy a solicitar a los geólogos y geofísicos que realicen los estudios pertinentes. ¿Cómo puedo obtener o saber si hay cavernas? Bueno, en este caso tendríamos que realizar un estudio geofísico. Hay un estudio donde se hincan electrodos para hacer pasar la energía eléctrica. ¿Se acuerdan del estudio geofísico que hacíamos para ubicar el acuífero cuando vimos agua potable? Bueno, pues ese estudio es muy similar, solo que en lugar de localizar el acuífero, lo que hacemos es localizar las cavernas. Y hay otro estudio que se realiza, que es un estudio sísmico, donde se hincan algo que se llaman geófonos, se les hace pasar energía y vemos si hay fracturas, fallas o si la vibración puede generar perturbaciones. Esos estudios los vamos a ver uno por uno, no se preocupen. Luego nos dice que el sitio de disposición final se debe localizar fuera de zonas de inundación con periodos de retorno de 100 años. Por eso es importante que en el CIAT ubiquemos muy bien los escurrimientos principales y determinemos hasta dónde llegarían esos niveles de agua para 100 años. ¿Ok? En el caso de Amacuzac, jóvenes, por eso les pasé
el plano de zona federal. Ese estudio topográfico que se hizo en el río, en la barranca que está cercana, precisamente se hizo para determinar el punto 6.15 de la norma. Y el relleno sanitario se ubica aguas arriba, ¿verdad? De este punto. Pero, de todos modos, queda muy cercano a una barranca. Aunque es una barranca de 4º grado, ¿sí? De todos modos se tiene que analizar su zona de inundación para esos periodos de retorno, ¿ok? Ahora, la distancia de la ubicación de este sitio de disposición final con respecto a los cuerpos de agua, y aquí nos dice, puede ser caudal continuo, lagos, lagunas, debe ser de 500 metros como mínimo. 500 metros como mínimo. ¿Ok? Bueno, aquí también es importante ver algo, ¿sí? Cuando tenemos zonas de riego en estas partes, a veces lo que hacen los ganaderos y los agricultores es que generan pequeños depósitos, pero esos depósitos son temporales, por así decirlo. O sea que nada más son para alimentación y para cuestiones de sequía. Pero no significa que sean lagos o lagunas reconocidos por Conagua. Entonces, en esta parte, sí es importante marcar muy bien cuáles son los lagos, lagunas reconocidas por Conagua. ¿Ok? Luego tenemos la ubicación entre el límite del sitio de disposición final y cualquier pozo. Esto es lo importante que les mencionaba, jóvenes. Nos están indicando que aunque sean pozos de riego, pozos industriales, pozos ganaderos o incluso que ya estén abandonados, ¿sí? Debe haber una distancia mínima de 100 metros. Y nos dice que esta distancia, adicionales a la proyección horizontal, ¿sí? De mayor circunferencia del cono de abatimiento. Significa que yo tengo que investigar que el pozo más cercano, ¿sí? Va a tener un cono de abatimiento. ¿Sí recordamos que es un cono de abatimiento? Luisa Delgado, ¿te acuerdas que es un cono de abatimiento para un pozo? ¿Llevaste agua conmigo, Luisa? No, profe, no recuerdo. ¿Llevaste agua o llevaste instalaciones conmigo? Instalaciones. Ah, bueno, vamos a recordar que es un cono de abatimiento. Bueno, yo tengo que para un pozo de agua, ¿sí? Aquí está, se perfora, ¿verdad? Se perfora el pozo. Yo tengo un pozo de agua que se perfora, aquí está. Pero cuando yo voy extrayendo el agua con la bomba, ¿sí? Existe un fenómeno que se presenta que precisamente se llama abatimiento. Entonces, yo tengo que el nivel del acuífero a lo mejor está por aquí, cuando yo empiezo a extraer el agua, ¿verdad? Pero cuando ya lleva mucho tiempo de extracción, el agua del acuífero se puede ir bajando, o sea, baja de nivel. Por ejemplo, la Ciudad de México, ¿verdad? Si han escuchado que dicen es que el acuífero se abatió. ¿Qué significa? Bueno, que el nivel de agua estaba en un punto y como nos hemos ido acabando el agua y el acuífero, ese nivel bajó, existe un abatimiento. El abatimiento es esa diferencia que tenemos entre un punto que existía cuando era un acuífero sano, ¿verdad? Y cuando yo ya lo empiezo a explotar, estas líneas están perfectas. Cuando yo lo empiezo a explotar, pues baja, ¿verdad? Baja ese nivel y entonces tengo una diferencia de nivel y ese es el abatimiento. Cuando empieza este fenómeno de caerse el nivel de agua, como en la Ciudad de México, repito, se va formando aquí una línea así, una línea así. Significa que en esta área que tenemos aquí, esta, que ven aquí, puede haber hundimiento.
Este es el cono de abatimiento. Si nosotros lo vemos en planta, jóvenes, esto se vería pues como un circulito. Este es el cono de abatimiento, tiene un radio de influencia. Toda esa zona es la que se puede hundir y este es mi depósito de agua. ¿Okay? Ese cono de abatimiento que nosotros tenemos se tiene que determinar, se tiene que analizar si hay hundimientos en esa zona, les va a afectar. Por eso yo no puedo poner un relleno sanitario cercano al pozo. Tampoco puedo poner un relleno sanitario cercano al pozo porque yo voy a extraer el agua. Si existiera alguna infiltración del lixiviado, voy a contaminar mi acuífero. Entonces me dicen que las celdas deben ser totalmente herméticas. ¿Se acuerdan cuando les mostré el esquema? Hablábamos de una geomembrana, hablábamos de un geotextil que proteja la celda y que impida que llegue, ¿verdad?, ese lixiviado a lo que es mi acuífero. Entonces, ese proyecto es bien importante, chicos, porque tengo que proteger o garantizar ese acuífero. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, mi relleno sanitario, no sé, por acá, aquí viene mi relleno sanitario, y llega a existir infiltración, pero lo calculamos bien, no va a haber infiltración, no importa. Si existe infiltración, bueno, la flecha Valdez, si existe infiltración, jóvenes, de lixiviado a mi acuífero, imagínense, lo voy a contaminar. Entonces, es bien importante esta parte del acuífero y del pozo de agua. Entonces, repetimos, a cuerpos de agua deben ser 500 metros, ¿verdad? A pozos de agua, 100 metros, pero adicionales al cono de abatimiento. Entonces, significa que yo debo de más o menos investigar cuál es el cono de abatimiento, y luego del cono de abatimiento, que es este, aquí, marcar, ¿sí?, esa distancia que me solicitan, que son 100 metros adicionales en circunferencia del cono de abatimiento, y ahora sí, ubicaré esa parte como zona disponible. O sea, por ejemplo, aquí quedaría el cono de abatimiento, todavía le tengo que dar, ¿verdad?, esa distancia, y ahora sí, a partir de ahí, puedo ubicar mi relleno sanitario, ¿ok? Luego nos dice que si no puedo obtener esa información del cono de abatimiento, pues entonces esa distancia del pozo al relleno sanitario no debe ser menor de 500 metros. Ya investigué el pozo, no hay información del cono, bueno, pues entonces le voy a dar 500 metros de mi pozo a lo que va a ser mi relleno sanitario. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta ahí de lo que llevamos? ¿Todos bien? Bueno. Ok. Luego nos dice que debemos de realizar estudios y análisis, ¿verdad?, previos para la selección del sitio. Sí. Dentro de esos estudios, ¿qué estudios tenemos que realizar? Ah, pues lógicamente voy a realizar un geológico. Ya habíamos visto que nosotros no vamos a realizar el estudio porque pues, es un proyecto escolar, pero ustedes ya tienen el apoyo del estudio geofísico, geotécnico, geológico que les di. Si no les proporcioné ese estudio, denme oportunidad de seguir buscando. Si no lo encontramos, vamos a consultar las cartas geológicas y también vamos a consultar un documento que se denomina disponibilidad del agua. Disponibilidad del agua en el acuífero. Esto está en la página de Conagua. Y nos va a ayudar, jóvenes, con mucha información. Este proyecto, aunque es escolar, ¿sí?, lo podemos realizar con ese apoyo. ¿Ok?
Ese documento de disponibilidad del agua en el acuífero es un documento de un estudio hidrológico regional que realizó la Comisión Nacional del Agua. Entonces van a encontrar ustedes que tenemos mucha información en ese estudio. Primero tenemos que ubicar qué acuífero es, cómo lo ubico. Pues yo voy a ir a INEGI, al visor de acuíferos, lo ubico y con esos datos voy a buscar ese estudio de disponibilidad del agua. Y en ese estudio van a encontrar mucha información. Hay muchos datos. En la siguiente clase vamos a ver uno de ejemplo para que ustedes vean cómo vamos a ir obteniendo la información. ¿Qué otros estudios necesito? Pues los hidrogeológicos, agua subterránea, gradiente hidráulico, qué pozos hay, manantiales, norias, a qué profundidad va el acuífero, qué tipo de acuífero es, confinado, semiconfinado, libre, cómo va el flujo subterráneo. Todo eso viene en este estudio de disponibilidad del agua. Ahí lo vamos a poder encontrar. ¿Sí? ¿Dudas, Abraham? ¿Dudas? No. ¿Todo bien? Ok. Nos está marcando que se va a cortar en 10 minutos. Bueno, de aquí viene, decíamos, el acuífero, el estudio topográfico. Ya les di la topografía, excepto a un equipo. Ustedes van a determinar, si no encuentro el archivo hoy, van a determinar la topografía. Pero bueno, esta parte ya la hemos visto mucho, ¿verdad? Podemos hacer diferentes tipos de levantamientos. Pueden ser levantamientos con drones, levantamientos de reconocimiento general, ¿verdad? Pueden ser levantamientos LIDAR con vuelos a gran escala, cuando son proyectos muy grandes. Pueden ser levantamientos con estación total, con GPS, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que requiero? Pues las curvas de nivel, planimetría y altimetría, ¿ok? En esta parte, pues yo ya les estoy dando los archivos. Vamos a ocuparlos con esa configuración que ya nos dan y con eso vamos a empezar a diseñar, ¿ok? El estudio geotécnico. Bueno, este estudio geotécnico lo podemos realizar de diferentes maneras. Necesitamos pozos a cielo abierto o sondeos de penetración estándar o sondeos mixtos. ¿Qué me interesa? Necesito definir dónde van a ser los sitios de muestreo, cuándo voy a utilizar uno y cuándo. La permeabilidad. Algo súper importante, jóvenes, del estudio de mecánica de suelos es la permeabilidad del sitio. ¿Por qué? De este tipo de suelo que yo tengo que ver su clasificación. Tengo que ver si me va a servir como cobertura para mis celdas. Si va a haber infiltraciones o pudiera haber infiltraciones de acuerdo al tipo de suelo. Y de acuerdo a la mecánica de suelo se van a definir muchas características de nuestras celdas. Por eso este estudio también es muy importante. ¿Ok? Peso volumétrico, así es, tengo que ver si ese sitio, ese suelo, tiene materia orgánica, si el peso volumétrico es bueno, si tiene una capacidad de carga adecuada para que me aguante todo el peso de las celdas. Les decía que esto es como un edificio. Las celdas tienen peso. Si yo excedo la capacidad de carga de mi suelo, se me va a hundir mi relleno. Por eso es importante generar un estudio de mecánica de suelo sociotécnico bien enfocado para lo que yo voy a calcular. Ahorita lo estamos yendo hacia grosso modo. La siguiente clase vamos a analizar uno por uno para que vean qué nos dan. O sea, los proyectos nos van a definir los alcances de cada estudio. Nos van a decir, a ver, geotecnia, necesito que me entregues taludes, capacidad de carga, permeabilidades, humedad,
O sea, cada proyecto define los alcances, define lo que me tiene que entregar cada especialista. ¿Ok? Bueno, luego vienen los estudios de laboratorio, todos estos estudios. La siguiente clase los vamos a ver más a detalle, pero lo que quiero que vean es esto, miren, la tabla número 2. En la tabla número 2 nos dice exactamente qué estudios va a entregar cada tipo de relleno. Por ejemplo, el relleno tipo A es un relleno muy grande. Es para macro rellenos donde estamos captando residuos de muchas comunidades. Por lo tanto, para el relleno tipo A, sí me piden todos los estudios. Necesito el geológico, la evaluación, el hidrológico, el topográfico, el geotécnico, el generación de residuos, de biogás, el lixiviado. Nos piden todos los estudios. Para el relleno tipo B, nos dicen que podemos omitir el geohidrológico y el geológico. Para el relleno ok, ya estamos todos, otra vez. Ya casi terminamos, ya nada más quiero terminar con esta tablita para que nos quedemos con esa idea de qué sí vamos a realizar y qué no vamos a realizar, ¿ok? Ya en la siguiente clase vamos a analizar cada uno de los estudios, ¿sí? Para ver los alcances, ¿ok? Entonces les mencionaba que, por ejemplo, para un relleno tipo C, aquí está, pues nos omiten muchos estudios, vean, no nos piden el estudio geológico, no nos piden el geológico, el hidrológico, ahí está. Nada más nos piden el topográfico, el geotécnico y el generación de residuos. Entonces, pues si yo tengo un relleno tipo D, que es un relleno sanitario en una comunidad muy pequeña, con una generación muy pequeña, pues vean, ni siquiera lo metieron en la tabla. No nos están pidiendo estudios. ¿Sí lo ven? Entonces, el relleno sanitario tipo A es el que nos exige todos los estudios. El relleno sanitario tipo B nada más nos omite el geológico. Todos los demás sí los tengo que realizar. ¿Ok? Bueno, con esta idea terminamos, ¿sí? Esta clase. Y para la siguiente clase vamos a ir analizando, entonces, cada uno de nuestros estudios. ¿Ok? No sé si hay alguna duda. Les pediría que analicen bien su información que les estoy proporcionando. Esta información que les proporciono es un apoyo para su proyecto, jóvenes. No vamos a copiar y pegar como tal, no. Recuerden que hay que mejorarla, porque les repito, esos proyectos, ¿sí? Pues ya tienen un ratito que se realizaron, entonces vamos a tratar, jóvenes, de generar cosas nuevas, ¿sí? Mejorar la información, ¿verdad? Porque pues ya está un poquito obsoleta lo que les entrego, pero sí es una orientación para ustedes y les puede servir un poquito, ¿ok? Bueno, entonces, si ya no hay dudas, jóvenes, ¿no hay dudas? No, maestra. ¿Todo bien, Oscar? Tu video, ahora sí no pusiste tu video. Es que no sé qué tiene mi lab y se está cortando mucho el internet, mejor así para que no tenga problema. Pero yo la otra clase ya está bien, yo creo. No se bañó. Hazle como a Abraham, que se pone su gorra. No es cierto. Ok, chicos, pues me dio gusto estar con ustedes el día de hoy. Disculpen pues tantos problemas que luego se nos presentan en esta manera, ¿verdad? A distancia. Por ejemplo, ahorita yo también tuve que quitar mi video porque me da pena marearlos de que me estoy moviendo para ir checando mi cargador, de que se está desconectando, no está cargando bien. Ya me estaba dando miedo de que se me apagara la máquina antes de terminar. Pero bueno,
Me dio gusto estar con ustedes. Los veo la próxima clase. De tarea se queda entonces revisar toda su información. Analicen bien lo que les entrego. Vayan recopilando lo que ya vamos a ir necesitando. En el grupo, les repito, está la memoria de este relleno sanitario. Voy a subir otra memoria de ejemplo que está continua para que así la vean más actual. Sí, Luis David, ¿todo bien? Ok, ya se está cansando Luis. Ya, estírate, vámonos, vámonos. Descansen, chicos, échenle muchas ganas. ¿Ok? Bye. Nos vemos. Hasta luego, maestra. Gracias, Hasta maestra. Hasta luego. luego. Buen día. Bye.